Bienvenidos a nuestro curso de soteriología. El tema de hoy, los modelos soteriológicos. Consideraciones preliminares. La salvación cristiana, o mejor, Cristo Salvador, es un tema siempre actual, rico en contenidos y abordable en diferentes ángulos. Bernard Sesbee se ha dedicado notablemente a este trabajo, especialmente para quienes se preguntan en nuestros días sobre este misterio. El porqué de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo nos salva el Señor? Para ello, recurre al modelo de las categorías soteriológicas, entendidas como significación o personificación del misterio de la salvación en las principales perspectivas, análisis y reacciones que este teólogo francés identifica. Recurre a los dos movimientos, descendente y ascendente, del único acto mediador de Jesucristo. Sesbee tal vez es uno de los teólogos que más ha contribuido a una renovación de la soteriología contemporánea junto a Yves de Menchir. A partir del siglo XX, junto con la multiplicación de escritos sobre la redención, se comenzó a percibir un cambio de orientación con enfoques realmente nuevos. Sesbee se inscribe en esta dirección, buscando que a la cristología se la interrelacione con la soteriología, pero no como un agregado extrínseco, sino como un elemento intrínseco a ella. En cierta forma, a sus escritos cristológicos los podríamos denominar de cristología soteriológica. En la elaboración de su teología sobre la salvación encontramos una confrontación crítica frente a la redención entendida como sustitución. Jesucristo nos salva y es el único que nos da esa salvación. La acción salvífica revela plenamente la realidad profunda de Cristo y esta, a su vez, es el fundamento de la consistencia de la salvación. El primer impacto del creyente es con la relevancia de Cristo, la salvación, pero esta queda tal en la medida en que se enraiza en la identidad de la persona. Sesbee ordena o sistematiza las diversas categorías que expresan la riqueza del misterio de la salvación, según los dos movimientos principales a los que hemos hecho referencia. Uno de Dios al hombre, a través de la humanidad de Jesús. El otro del hombre a Dios, ya que de hijos en el Hijo pasamos a Dios y vivimos con Él y en Él. Uno es entonces el movimiento descendente, el otro el movimiento ascendente, destacando acertadamente la prioridad del movimiento descendente sobre el ascendente. Ahora bien, ¿en qué consisten estas categorías soteriológicas? Las categorías o modelos sobre la salvación se comprenderán como imágenes o metáforas que la escritura y la traducción han utilizado para expresar la riqueza del misterio de la salvación. La mayoría de estas metáforas o imágenes están basadas en las relaciones humanas y han sido respuestas analógicamente según el registro propio de cada una de ellas. A las categorías, Sesbee las inscribe predominantemente en una soteriología de la mediación, pretendiendo aproximadamente un orden por el que estos temas se desarrollaron en la historia de la reflexión teológica y a través
de un acto continuamente repetido de interpretación y de sistematización de los datos de la Escritura. Ciertamente, estas categorías no abarcan la totalidad del misterio. Y si algo nos advierte el teólogo francés, es que si se tratan aisladamente, podemos llegar a cosificar el concepto de salvación. Quizás esto ha sido parte del proceso histórico de la comprensión del término. La mediación de Cristo, o mejor dicho, Cristo mediador, es la referencia primera de la soteriología. Desde aquí se ordena las categorías según ese doble movimiento de la única mediación de Cristo. Una única mediación que tiene la finalidad de llevar a cabo la alianza definitiva entre Dios y los hombres, es decir, asegurar al mismo tiempo su reconciliación y su comunión inmediata. Esta mediación es para siempre y se va realizando en el tiempo que pasa, es decir, se sucede en la historia. Por ser también mediación de salvación, permanece en el hoy junto con la intercesión permanente por nosotros en la presencia del Padre. Dice el teólogo francés, la mediación de Cristo continúa después de su resurrección. Sigue siendo obra de su humanidad gloriosa que está sentada a la derecha del Padre. Es una persona la que media, es Jesucristo, y lo hace no estáticamente, sino con una acción. En este sentido, la salvación es un acto como el de la creación. En este único acto o acontecimiento, y hasta en un único momento continuado, se podrán distinguir, eso sí, sin separarlos, dos movimientos de la mediación, el ascendente y el descendente. En esta mediación se asocia solidariamente a su iglesia por medio de su espíritu. Por esto, la iglesia se convierte en el sacramento de esta mediación. Al lado del Padre, Jesús sigue siendo uno de nosotros. En su iglesia es Dios con nosotros. Ahora bien, no solo ha sido Bernard Sesbé quien ha hablado de modelos soteriológicos. En la soteriología reciente también destaca la aproximación que hace el teólogo Jürgen Berbig. Para Berbig, los modelos de la soteriología que se encuentran ya en el Nuevo Testamento y que más tarde reelabora la teología patrística, reconstruyen la consecuencia interna de la acción salvífica de Dios, refiriéndose a la lógica propia de la acción cúltica, de los contextos jurídicos y los político-militares, y finalmente a unas lógicas propias del desarrollo de los hechos, basados en una visión metafísica del mundo y tenidas en gran manera por evidentes. Conviene reflexionar sobre estas metáforas, a fin de que puedan dar qué pensar a la teología y a la predicación sobre cómo es posible hablar hoy en forma comprensible del obrar de Dios para la salvación de los hombres frente a las actuales evidencias de nuestra cultura y ciertamente que también contra unas evidencias demasiado superficiales. La soteriología supone el movimiento de la comprensión creyente y meditativa de tales metáforas e intenta reflexionar y comprobar qué conexiones se hacen patentes en las mismas. Un modelo de Berbig establece la realeza de Cristo
y la lucha contra el dominio de los opresores. Plantea que el testimonio de los creyentes da vigencia a lo que vige desde Dios, que cada hombre es imagen de Dios y por tanto fin en sí mismo, e intenta imponer por la lucha esa dignidad del hombre contra las estructuras de poder y contra los tiranos, que degradan al hombre reduciéndolo a medio para un fin. Los demonios dominan allí donde los hombres son privados de su dignidad. Contra esa degradación hay que combatir. El seguimiento de Cristo es un seguimiento con la cruz. ¿Y quiere eso decir que equivale a un dejarse crucificar generoso y sin resistencia por el pecado que domina en el mundo en condiciones de opresión y de indignidad? ¿O acaso es también la resistencia, la lucha contra el poder del pecado, lo que constituye el seguimiento de Cristo y su seguimiento con la cruz? La solidaridad de Jesús con los que sufrían y los que estaban arruinados lo condujo a la cruz, una solidaridad que también les confirmó la decisión de Dios de no dejar que se perdiese. La cruz y la resurrección de Jesucristo certifican a los creyentes que tal solidaridad se mantuvo frente a la violencia de las potestades, justo porque en ella se realizó la solidarización de Dios con los pecadores y los atribulados. ¿Cabe otro testimonio de esa solidarización de Dios por parte de los creyentes que no sea la solidaridad? La solidarización sobre todo con aquellos en quienes las potestades se ceban con especial crueldad. He allí las reflexiones. Paz, gracia y misericordia.